¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre y espero te encuentres bien. Dormir con tu ex es la forma de volver a estar juntos. Vamos a ver y hablar de ello en este video. Nos dimos cuenta que una de las principales formas que usan hombres y mujeres para tratar de volver con su ex es acostarse con él o ella. Con mucha frecuencia me hacen esta pregunta: si me acuesto con mi ex, ¿definitivamente volverá conmigo? Sí, algunos hombres y también mujeres seguramente se sentirán nuevamente atraídos y decidirán comenzar la relación nuevamente. Muchas mujeres también terminan gravemente decepcionadas por el comportamiento del hombre después del hecho. Algunos dejan de llamar y otros dicen que volverán, pero en realidad solo quieren sexo. Uno de los principales símbolos de una relación y de amor es la intimidad. Son momentos especiales entre una pareja que dan lugar a sentimientos únicos e intensos y que no se comparten con nadie más. Como experto en relaciones, interactúo con personas que todavía tienen cierto nivel de atracción por su ex todos los días. Es una forma poderosa de volver a conectar con la persona que amas, pero si no tienes cuidado, puede causar dependencia emocional y la depresión sobre todo. Es por eso que tener un plan de apoyo es crucial. Entonces, ¿dormir con tu ex es una buena idea? ¿El sexo entre tú y tu ex realmente es una buena forma de volver a estar juntos? ¿Significa que todavía existe amor entre ustedes y que podrán volver a tener una relación? Todas estas preguntas están al frente de tu mente y te ayudaré a ver las cosas con claridad. Muchas mujeres no se sienten seguras y es completamente comprensible porque no quieres una aventura de una noche. Descubramos las respuestas entonces a tus preguntas. 1. ¿Deberías considerar dormir con tu ex después de una ruptura? Mientras intentas recuperar a tu ex, si ese es tu objetivo, es importante que te guardes tus intenciones de tener sexo. Llamemos a esto mantenerte por debajo del radar. El objetivo es tomar el control rápidamente, mostrar una evolución completa, cambiar y jugar con tu deseo de aprovechar al máximo la vida. Cuanto menos énfasis pongas en tu pareja, más inclinado o inclinada estará tu ex a volver contigo. Me gustaría resaltar la importancia de no revelar tus verdaderas intenciones a tu ex demasiado rápido. Los seres humanos desean lo que no tienen y dan por hecho las cosas que llegan con demasiada facilidad. Entonces, si le dices a tu ex lo que realmente sientes, lo más probable es que él o ella simplemente no te valore tanto. Y no es jugar juegos mentales en absoluto. Es a lo que me refiero como el proceso de seducción. Cuando eres soltera y conoces a un chico, por ejemplo, no le dices inmediatamente que te gusta, ¿cierto? Seguro que muestras interés y te involucras en un proceso de seducción, pero simplemente no le dices que esperas que este encuentro conduzca a una relación a largo plazo. Eso no sucede. Eso sería percibido como demasiado agresivo y lo alejaría. Bueno, es lo mismo cuando se trata de tu ex. Tiene que ser con calma para que quiera perseguirte. Cuando decides continuar teniendo relaciones sexuales con tu expareja, todo lo que estás haciendo es inventar la idea en su mente de que todavía te tienen en su bolsillo. Todavía estás ahí cuando él o ella quiera. Cuando decides hacer el amor con tu ex, es imprescindible no dejar que las emociones se apoderen de ti y dejar muy claro que no eres emocionalmente dependiente. La razón es simple: una persona necesitada y dependiente no es atractiva. Si planeas seguir durmiendo juntos, te sugiero que veas a tu ex como nada más, digamos, una simple relación sexual. No muestres signos de ternura que puedan exponerte hasta que tu ex muestre signos de afecto. No seas un libro abierto. ¿Por qué le confesarías todo a tu ex en una charla de almohada? O peor aún, ¿le pedirías que regrese? También estás eliminando el elemento sorpresa, que es una parte crucial para recuperar a tu ex. 2. Te acostaste con tu ex, pero ¿vale la pena el riesgo? Dormir con tu ex a veces puede tener grandes resultados, pero eso no significa que debas ignorar el hecho de que también puede ser muy arriesgado. El hecho de que una velada romántica termine con ustedes dos pasando la noche juntos no significa que automáticamente vuelvan a estar o vuelvas a estar con la persona que amas. No es así. A la mañana siguiente, sobre todo, no es así. Así que ten cuidado y piénsalo bien antes de usar el sexo como un método para volver a estar juntos. El sexo nunca debe usarse por miedo o simplemente como una estrategia para obtener lo que quieres. Es preferible volver a seducir a la persona que amas y restablecer la afinidad.
Una vez que estas cosas vuelvan a estar en su sitio, cuando tengan intimidad en el futuro, le hará a ambos aún más felices. ¿Qué haces si ya te acostaste con la persona que amas y ya no te llama? Es otra pregunta. ¿Qué sucede si permanece esta persona con su nueva pareja, si la tuviera, incluso después de que hayan pasado una noche juntos? Estas también son algunas de las preguntas que hacen muchas personas. ¿Te sientes traicionado y herido y aún sientes algo por tu ex? Es importante recordar que no eres la primera persona en estar en esta situación. De ninguna manera estoy tratando de menospreciar al sexo masculino o femenino o decir que todos los hombres y mujeres son iguales en el amor. Solo te digo que dormir con tu ex no es apropiado y que debes pensarlo cuidadosamente antes de hacerlo. Lo mejor es que uses técnicas conocidas que recomiendo, como la regla de no contacto y la carta escrita a mano, por ejemplo, para volver a estar con tu expareja. La clave será adaptarlos a tu situación concreta. Pasar la noche con tu ex no debería suceder por capricho. Tienes que planificarlo, controlar tus impulsos y deseos. Comienza por revivir sus sentimientos por ti. Pasa tiempo con él o ella y restablece la afinidad entre ustedes dos antes que se vuelvan físicos. Existe otro elemento que no debes olvidar también: tu autoestima, así como las opiniones de los demás. Es importante no terminar pareciendo alguien fácil para que tu reputación se mantenga intacta. Sería una pena que esto sucediera, especialmente porque este método no siempre es seguro. No te preocupes por lo que piensen los demás y que vivan sus sueños, pero también es cierto que tu autoestima y la forma en que las personas de tu entorno te ven tiene un impacto muy profundo en cómo tú te ves. 3. ¿Por qué tu ex solo quiere sexo? Una relación no solo consiste en emociones, también está el aspecto importante de la atracción física. Después de meses o incluso años y años de vida juntos, a veces las emociones disminuyen. Para algunas parejas, el vínculo emocional no es suficiente para mantenerse juntos, pero eso no significa que el deseo carnal se extinga también. El hecho de que alguien esté frustrado con su pareja no significa que la atracción física simplemente desaparezca. De hecho, las personas me dicen todo el tiempo que algunas de las relaciones sexuales más apasionadas que han tenido con sus parejas se han producido después de una ruptura. Cualquiera sea la razón que ésta puede tener, falta de comunicación, rutina, y quizás no sepas por qué, tú y tu pareja decidieron terminar. Pero tu ex aún podría querer verte y pasar tiempo contigo, especialmente en momentos íntimos, porque el deseo sexual no es fácil de controlar, incluso para tu ex. Después de una ruptura, a los hombres y mujeres a menudo les resulta muy difícil entablar una nueva relación de inmediato, pero tampoco quieren estar solteros. Es un poco paradójico, pero te aseguro que no eres el único o única que se siente así. 4. ¿El sexo con tu ex es la solución milagrosa? Cuando deseas volver a estar con tu ex, generalmente te concentrarás en tus emociones, usándolas como una herramienta para evaluar cómo volver con tu ex. Esto es lo que te da falsas esperanzas y esto es lo que hace que sigas teniendo una relación puramente sexual con tu ex, sin que necesariamente puedas hacer que quiera comprometerse. El resultado, lamentablemente, es todo lo contrario. Por lo tanto, es mejor concentrarte solo en tu crecimiento y cambio personal. Esto no es solo por tu propio bien, es una forma de hacer que tu ex quiera naturalmente volver y comenzar de nuevo contigo. Tu objetivo principal tendrá que ser reconstruirte por completo para que brille tu confianza y dejar de obsesionarte con las razones por las que rompiste. Será mucho más fácil seducir a tu ex con todas tus mejoras. Si quieres que las cosas cambien, debes asegurarte de no depender de tu ex y de no esperar que regrese. Al principio tendrás que perseverar para atraer su atención y comenzar una nueva relación juntos, sobre todo, nueva relación. El sexo no es la solución milagrosa, obviamente. En algunos casos, no tengas miedo de detener esta peligrosa relación, porque no puedes recrear una verdadera seducción entre ustedes si continúas teniendo relaciones sexuales con tu ex y sigues siendo emocionalmente dependiente. Ten cuidado con esto. Bien, este es el final del video. Y seguramente estás aquí porque quieres recuperar tu relación, quieres recuperar a la persona que amas y te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente libre para que puedas iniciarte en el proceso sin cometer errores. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un abrazo, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo, comenta y comparte. Hasta el próximo video.